El ingreso a la Facultad de Agronomía siempre se ha caracterizado por la heterogeneidad de los estudiantes y particularmente en el 2022 los estudiantes que ingresaron, mejor dicho, vienen de 2 años de cursar su educación secundaria en pandemia. Estas cuestiones que ya veníamos observando, más esta particularidad de la pandemia, nos llevó a revisar sí o sí el sistema de ingresos que teníamos y terminamos definiendo un dispositivo anual de ambientación a la vida universitaria. Ese fue el nombre que le pusimos. El dispositivo es anual porque vamos trabajando lo que el estudiante o la estudiante necesita de información, de capacitación, de asesoramiento, en la medida que va a realizar alguna instancia de trámite o alguna cuestión de su vida universitaria, ¿no? Por ejemplo, un taller sobre el manejo de SIU, que generalmente se hacía en febrero cuando ingresaban, lo pasamos para fines del primer cuatrimestre, cuando en realidad van a empezar a hacer su primera matriculación a cursada o su primera inscripción a examen final. Esa es la característica de trabajar anualmente, además de incorporar otras actividades que considerábamos necesarias. En este sistema trabajamos la unidad de asesoramiento pedagógico, docentes, no docentes, docentes de primer año puntualmente, y un grupo de tutores que conformamos de la facultad para hacer un acompañamiento personalizado a una comisión de no más de 10 estudiantes. De esta implementación que hicimos este año ya tenemos ciertas evaluaciones, algunos puntos que para el año que viene vamos a modificar y algunos que vamos a potenciar. Lo que notamos es que, bueno, justamente los estudiantes participan de todo lo que es el ingreso de una forma más acorde a cómo es el proceso, ¿no? Porque los primeros 15 días está bueno darles informaciones, capacitarlos, pero el proceso de ambientación dura mucho más que 15 días. Entonces la forma en que organizamos ahora responde a cómo transitan ellos y ellas este primer año, y tal vez incluso debemos pensar en un poquito más, ya hasta el segundo año. Lo que por ahí notamos es que tenemos muchísima más información de lo que le pasa al estudiante. Digamos, el rendimiento académico es otra cosa, va por otro lado, que por ahí ambientación apoya un montón, pero bueno, tiene que ver con las materias, con la cursada, con los motivos por los que los estudiantes y las estudiantes eligieron la carrera. Lo que notamos es que tenemos mucha información el día a día de cada uno de ellos y de ellas, que han encontrado personas de confianza con quien acercarse a plantear alguna duda, algo que por ahí le da vergüenza hablar con un profe. Entonces eso para nosotros es muy importante porque nos permite tener herramientas para evaluar la propuesta de primer año, la carga horaria, la cantidad de materias que se brindan, el plan de estudio que tenemos. Antes tal vez el estudiante desaparecía, dejaba de cursar, no se inscribía al final, no se inscribía a las materias y no sabíamos muy bien por qué, y si era que no le había gustado, que no le había ido bien, que no pudo sostenerse económicamente, un montón de variables. Y ahora sabemos el porqué y podemos mejorar en función de eso. Otro aspecto que también notamos como mejoría fue un diagnóstico que hicimos el primer día del ingreso a la facultad, y con ese diagnóstico pudimos armar lo que se denomina una curva de riesgo, conocer un poco qué cantidad de estudiantes podían potencialmente abandonar la carrera y por qué, y rápidamente trabajar esas variables. En algunas situaciones los estudiantes y las estudiantes han planteado la alegría de ir a cursar al campo, estar al aire libre, encontrarse con otros, y otros estudiantes y otras estudiantes nos han manifestado que el hecho de tener que considerar tiempo extra para tomar el colectivo, que los lleva al colectivo, que los lleva a la facultad, no les resultaba tan ágil y les costó organizarse, y eso fue un factor fundamental en su rendimiento del primer cuatrimestre. Entonces ha sido como un 50 y un 50 con respecto a eso. Sí, en el caso de los profes, de los que trabajamos, notamos la diferencia con el proceso de ambientación del año pasado, que fue todo virtual.
Bueno, eso también nos hace pensar en la propuesta que tenemos, porque nosotros generalmente armamos cursadas para que el estudiante vaya temprano a la mañana y se vuelva después del mediodía por los colectivos, porque no está tan cerca. Sin embargo, algunas materias han sostenido, por ejemplo, clases de consultas virtuales. Las dos opciones, si querías presencial tenías un horario y si querías virtual tenías otro. Porque si algún estudiante, por ejemplo en el segundo cuatrimestre, que tal vez ya no cursan todas las materias, bueno, capaz que para irte a una sola clase de consulta, 1 hora, es un montón hacer todo el proceso de ir hasta la facu, entonces prefieren hacerla virtual. Así que sí, es algo para pensar.